Continuamos en Vértices con Leonel Ruiz, compositor venezolano, pianista, arreglista, y hablábamos acerca del merengue venezolano. Uno de sus grandes exponentes y cultivadores ha sido Luis Laguna. En la vida de Leonel Ruiz, el venezolano Luis Laguna como compositor de merengue, ¿qué ha significado? Bueno, tú sabes que se supone que tenemos sangre en las venas. Yo tengo sangre en las venas y tengo Luis Laguna en las venas también. Ahora que lo dices así, me gusta porque es una forma de hacer metáfora con la sensibilidad. Y yo creo que la música es la metáfora de la sensibilidad. No la podemos tocar, pero la podemos sentir. ¿Estás de acuerdo con eso que acabo de decir? Lo suscribo, pero además te puedo profundizar un poquito más, porque entonces... Disculpa lo superficial. No, para nada, para nada. No, vale. En la profundidad del mar no existen superficialidades. Eso es correcto. Gracias, Entonces, fíjate, tú sabes que la secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Hablando un poquito más de genética. Sí. Y entonces una de esas bases nitrogenadas sería Luis Laguna. La otra pudiera ser Otilio Galíndez. Pudiera definitivamente. ser, sí, sin duda, sin duda. Y hay raíces también que no podemos eludir. Hay un Vicente Emilio Sojo que hizo un trabajo, además una compilación hermosa de géneros venezolanos. Cuando yo te nombro a Vicente Emilio Sojo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, me da mucho miedo. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque nos aterrorizaban mucho con esa figura en las Ocean Lamas. Entonces, poco a poco el miedo, en la medida que transcurrimos esos senderos de la academia, voy a hacer la seña, entre comillas, la seña cliché, estereotipo, en la medida que íbamos caminando por esos senderos de la academia, el miedo se fue transformando en conocimiento. Y hoy en día, pues, reconozco, incluso con placer y con honor, la profundidad de la información que nos dejó y el legado del maestro Sojo. Hay otro pianista, pero también compositor que se atrevió bastante. Así que el miedo se transformó en cierto curita. En cierto curita. Bueno, fíjate que el miedo es una fuerza. Si nosotros la canalizamos, lograremos no solo el vencerlo, sino convertirlo en energía motora. Cuando nosotros revisamos en ese, digamos, imaginario colectivo venezolano, hay otra figura contemporánea que se atrevió con el piano y además con las letras y a cantar, que es Aldemaro Romero. Yo siempre noto que quienes componen en la actualidad no pueden dejar de lado la presencia de Aldemaro Romero. ¿Qué puedes opinar tú al respecto? Bueno, la presencia de Aldemaro Romero en la música venezolana es indudable. Incluso yo diría inconfundible. Y a pesar de que Aldemaro era un personaje muy controversial, Ciertamente. Incluso en sus canciones, porque tú encuentras unas canciones que son una maravilla y encuentras otras canciones que también son una maravilla. Entonces, todo según el criterio de quien la escuche y quien lea la letra. A mí hay muchas canciones de él que me gustan. Me gusta mucho el aporte que intentó hacer con lo de la Onda Nueva. Me gusta mucho alguna parte de su obra que pretendió ser sinfónica o algo así. Pero es que aquí hay un tema que toca ya lo ideológico y que así como él quiso hacer lo de la Onda Nueva, que pasó también en Brasil, que era como tratar de agarrar entonces el samba y meterlo en un apartamento. Para tratar, sí, porque el samba era la calle, era el pueblo. Es inconfundible además. Entonces él trató de como que hacer como pareciera, ¿no? Ese mismo suceso conceptualmente, agarrar el joropo y toda aquella amalgama de cosas de 3x4 y 6x8 y meterlas también en un habitáculo más accesible a ciertas clases sociales. Pareciera que fuera así, es lo que yo he visto. Es una lectura válida, pero hay un compositor latinoamericano, además intérprete, y de los llamados, entre comillas, también showman, que fue Ignacio Villa Bola de Nieve, que se hacía acompañar con su piano. Cuando tú lo escuchas, cuando lo has escuchado, ¿qué has sentido? Oye, cuando yo escucho Bola de Nieve, escucho a mis ancestros. Escucho, además, el lamento de una especie,
porque no solamente hablaríamos de una raza ahí, sino de una especie, dentro de lo que pudiera ser el género humano. Porque Bola de Nieve era el grito de aquel negro que el mayoral le azotaba. El Bola de Nieve también era el llanto de aquella tendencia muy vilipendiada, sobre todo en esa época. Sí. Me refiero a la sexualidad. Sí. Bola de Nieves también es una amalgama de lo español musicalmente con el negro. Bola de Nieves además eligió un instrumento que lo trajo aquí el Imperio Español. Ciertamente. Pero su canto, pero con ese instrumento, pudo llevar la esencia de la negritud o del negro, vamos a decir el negro mejor, de esa parte de Cuba siempre aplastada por dos imperios durante varios siglos, y lo logró hacer con un instrumento que era de uno de esos imperios. Bueno, al regreso. Desde ese punto de vista, yo también he tomado y he ejercido este instrumento, que a pesar de que aparentemente viniera de la academia, en mi caso digo, no es así, porque que al regreso te lo voy a emplear. Desde desde que era muy pequeño, tuve acceso a él. Tú eres un músico liberto. Liberto. Así como José Leonardo Chirino era liberto de su época por las luchas independentistas, tú eres un músico para la liberación. Al regreso, vamos a seguir conversando con Leonel Ruiz en Vértices.